Padre amado, bendecido sé tú esta mañana, Señor, por medio de este tiempo en el cual tus hijos se reúnen para escuchar de ti, Señor. Queremos abrir nuestros corazones, queremos abrir nuestra mente, queremos abrir nuestros oídos, Señor, para que en todos los sentidos tu palabra, esta palabra que de verdad que es fuerte y tal vez para mí es fuerte y para muchos otros también puede que lo sea, Señor, lo recibamos de ti, de la manera que tú quieres traerla a nosotros, de una manera amorosa, de una manera amable, de una manera también, Señor, repetitiva y fuerte también. Te pedimos que seas tú entonces haciendo lo que tienes que hacer por medio de tu palabra en este tiempo. Te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, entonces, vamos a comenzar. ¿Cuántos quieren que llegue el 19 y se vaya el 19 de junio? ¿Cuántos quieren que ya llegue el 19 de junio y que se vaya el 19 de junio? Bueno, no me tienes sin importancia tu tiempo. Tiempo no se dedica. ¿Ah? Que sea lo que Dios quiere. Que sea lo que Dios quiere. Sí, que sea lo que Dios quiera. Sin duda esa es la oración, creo que de muchos de nosotros. Pero yo no sé ustedes, pero yo sí estoy como ya, como que el tema está como que harto. ¿Sí? Es harto porque creo que muchas veces como cristianos nosotros tenemos una forma de la cual debemos de ver las cosas distinta, pero no es fácil, no es fácil verlas de una forma distinta, no es fácil, sobre todo en nuestro contexto en Colombia, en el cual nosotros hemos vivido momentos muy difíciles, muchas familias, muchos pueblos, muchos campesinos, muchos indígenas, muchos han vivido momentos muy difíciles, en lo que tal vez traza la historia de los que estamos aquí, no echándonos tan atrás, pero de los que estamos aquí. Y tal vez entonces ha surgido esa incógnita en el corazón de ustedes y la gente les hace la pregunta, bueno, ¿y usted, cristiano, qué va a hacer? ¿Por quién va a votar? ¿Va a votar? ¿Cuál es su voto? Y todo eso. Y creo que sentimos la presión. A mí me pasa. A mí la gente me hace la pregunta y yo pues de cierta manera, con cierta convicción, puedo manejarme de cierta forma y decir, bueno, de esta manera. Ustedes me hacen la pregunta y no les voy a dar la respuesta ahora, que no se trata de eso, no se trata de eso, se trata es de la actitud que nosotros tenemos que tener para afrontar todas estas cosas. ¿Cómo debo de afrontar la situación del momento? ¿Sí? Nos alzamos en armas, nos vamos en paro, nos vamos a ver de qué forma velamos por la justicia, porque vemos mucha injusticia. Lo hacemos de una forma literal, salimos a las calles, o tal vez lo hacemos de una forma más suave, pensamos nosotros, con nuestras palabras. Tal vez esa es la forma. Tal vez yo me pongo a hablar de si este o de si del otro, o si de esta forma o si de la otra forma, pero tal vez me olvido que la lengua también es un arma. Tal vez me olvido que la lengua también es un arma. Una manera de fomentar el odio, una manera de perpetuar el rencor. Y que yo al estar echándole leña al fuego, llevando leña al monte, con mis palabras sobre la situación política, sociopolítica en el país, no estoy de verdad aportando y ayudando. Todo esto es lo que yo tengo que caer en cuenta. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál debe de ser
nuestra posición? Pues Dios tiene la respuesta el día de hoy. Fíjense nomás que así fue como el Señor lo había ya diseñado, lo había declarado para el día de hoy. Hoy tiene la respuesta a través de esta parábola y tiene un llamado para nosotros. Tiene un llamado para sembrar. Tiene un llamado para esperar. Tiene un llamado para esperar. Tiene un llamado para esperar aún más. Entonces vamos a aterrizar esta parábola del crecimiento. Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29, es tal vez una de las más cortas, pero es una de las más duras. Ahí vamos. Jesús continuó. O sea, entendemos que Él ya viene dando otras enseñanzas de las cuales hemos compartido las últimas semanas de este capítulo. Y sigue hablando ¿de qué? Del reino de Dios, ¿cierto? Y aquí viene entonces la siguiente. El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que ésta sepa cómo, y ya sea que duerme o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Bueno, breve, corta, pero poderosa. El contexto, primero hablando habíamos hablado varias ya las semanas anteriores, que muchas de estas parábolas las encontramos en varios de los evangelios. Esos evangelios les llamamos los evangelios sinópticos. En este caso esta es una excepción. Sí, esta, tal y como está escrita aquí en Marcos, la encontramos única y exclusivamente en Marcos. Entonces no está en los otros evangelios sinópticos, Mateo y Lucas, sino aquí nomás, aunque hay algunos que dicen que si nosotros vamos también al otro texto sinóptico que hemos estado viendo las últimas semanas de Mateo, capítulo 13, ahí hace referencia en la parte que nos compartía Angie hace 2 semanas de la cizaña, que esto continúa además de todo también como si fuera parte de la parábola de la semilla. ¿Se acuerdan de hace unas 3 semanas atrás? Bien, el caso es que en el evangelio judío de Mateo, pues es posible que allá lo encontramos en ese contexto, pero aquí en Marcos es donde encontramos el texto de gran manera. Y la pregunta entonces que nos hacemos aparte de eso es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Jesús o por qué Marcos nos recuerda de estas palabras de Jesús en particular? ¿Por qué tan especial que Él haya tomado un tiempo para exponer un poco más como un ejemplo adicional de Jesús? ¿Por qué o con qué necesidad lo enseñó entonces Jesús? Bueno, entendamos entonces el contexto sociopolítico del momento en Jerusalén. ¿Qué estaba pasando allí en Israel? ¿Qué estaba buscando el pueblo en ese momento? Bueno, los judíos estaban buscando un Salvador, ¿se acuerdan? Buscaban un Salvador. Y en este caso lo estaban buscando en lugares incorrectos y por motivos incorrectos también, ¿sí? El lugar incorrecto ¿en dónde estaban buscando el Salvador? En la jerarquía, ¿cierto? Estaban buscando un rey que viniera a gobernar, que viniera a luchar, que viniera a velar por el pueblo de una forma que ellos no habían experimentado ya por tiempo atrás, en defensa de sí mismos, de la opresión, en defensa de el cautiverio, en defensa de la enemistad para con el pueblo. Y estaban buscando por motivos cerrados, obviamente, porque el motivo de ellos era venganza, era despojarse de toda esa opresión, de toda esa injusticia que estaban ellos viviendo. Es algo parecido a lo que estamos nosotros entonces viendo el día de hoy. Como colombianos estamos queriendo deshacernos de la injusticia, ¿cierto que sí?
estamos queriendo ver de qué forma nosotros ponemos nuestro granito, nuestra semilla, para revertir la mano dura de una élite, dicen algunos, y así sucesivamente. Bueno, el Señor nos va a traer entonces hoy, y les estaba llevando a ellos en este momento a través de este mensaje una invitación a no apresurarse. No apresurarse en el caso de ellos, el Salvador, la venida del reino, para nosotros también, la venida del Salvador, la segunda venida, porque recordamos que estas parábolas también que tienen que ver con el reino nos hablan de una forma escatológica, de lo que va a venir en los últimos tiempos también, de no ser apresurados tampoco en que esto venga ya, de quererlo ver. Había un grupo de personas, de hecho había uno que terminó siendo parte de los discípulos, que eran los celotes. Algunos de ustedes han visto esa serie, ¿cómo se llama otra vez? The Chosen, Los Escogidos. ¿Ya han visto? Sí, en Netflix está, no está en Netflix, perdón, tiene su propia aplicación, en YouTube está Los Escogidos, se los recomiendo, es muy chévere, no es, digámoslo así, siguiendo la palabra letra por letra, porque es algo artístico, es algo interpretativo, entonces filtremos eso, pero de todos modos allí da la imagen precisamente cuando Jesús está escogiendo, por eso se llaman Los Escogidos, a los discípulos. La serie se trata de la vida de los discípulos caminando con Jesús, y hay uno de ellos en particular que es un celote, Simón el celote, ¿ya? Y este grupo era un grupo muy celoso precisamente, muy legalista precisamente, y vamos a ver qué nos dicen los historiadores, los conocedores de la palabra de los celotes. Los celotes era un partido de patriotas judíos militantes del primer siglo. Fue un movimiento que comenzó como una oposición clandestina al poderío romano. Sostenían que la violencia era justificada si libraba a la nación de sus opresores extranjeros. Los celotes, según Josefo, ¿se acuerdan? Les he hablado de él, un historiador judío, eran fanáticos cuyas extravagantes demandas y destemplada imprudencia se transformaron en obstáculos para su propia causa. Los celotes, de nuevo, según Josefo, eran extremistas que provocaron la guerra con Roma en el año 66 después de Cristo, que contribuyeron a la caída de la ciudad, es decir, de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, y que hacia el fin de ese periodo parecen haber llegado a ser un grupo de asesinos políticos, con un programa no constructivo, con una manía por derrocar a todo gobierno y orden establecido. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver entonces en nuestro texto, que es bien corto, el versículo 26 y el versículo 29, hay un simbolismo también que es importante nosotros notemos, ¿ya? Para entonces entender por qué esto es se aplica a nuestras vidas. Listo, versículo 26 nos habla, dice: Jesús continúa, el reino de Dios se parece, y aquí viene la parte del simbolismo, a quien esparce semilla. Ya, la pregunta de nuevo es: ¿quién esparce? ¿Quién es el sembrador? ¿Cierto? Y hemos establecido semanas atrás que el sembrador es Jesús, es Dios mismo, claro que sí. Pero que también en aquella parábola del sembrador les decía que también hay otros sembradores, y esos sembradores somos nosotros, claro que sí, somos nosotros. Esparce, dice aquí, ¿en dónde? En la tierra, ¿ya? Ahora, sí, claro, obvio, la semilla tiene que ir en la tierra, ¿ya? Y la semilla, habíamos hablado semanas atrás también, es que, ¿se acuerdan? La palabra, muy bien, la palabra de Dios. ¿Y en dónde se está sembrando entonces esa palabra de Dios? En la tierra. Recuerden el mandato de Jesús para con todos nosotros, sus discípulos, en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Vayan por todo el mundo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones, ¿sí? Por toda la tierra.
Bien, y al final, en el versículo 29, pues está este simbolismo de la cosecha. Esta es la parte escatológica o lo que tiene que ver con los últimos tiempos, ¿sí? Porque sabemos que cuando viene Jesús por segunda vez, en su venida, Él viene ¿a qué? ¿A qué viene Jesús? A recoger su iglesia, después viene la tribulación, y después de la tribulación viene el juicio. El juicio, correcto. Entonces, la cosecha viene siendo ese juicio, ¿ok? Encajándolo dentro del contexto escatológico de la parábola. Ahora, ¿cuál entonces es el primer llamado para nosotros? Pues está en el versículo 26. Es de esparcir, ¿sí? Es de sembrar. Nosotros tenemos que estar haciendo sembrando precisamente. Ese es el primer llamado para nosotros. Somos llamados a sembrar, ¿ok? ¿Por qué es importante? De nuevo, porque nosotros no podemos quedarnos con las manos cruzadas tampoco. Vamos a verlo más adelante también. Jesús nos llama a que tengamos las manos en la masa, por decirlo así, ¿sí? No a que estemos solo como observando la situación. A sus discípulos en aquel tiempo los envió a sembrar, a pesar de que ellos también estaban experimentando lo que estaban experimentando. Fíjense que ellos son contemporáneos de lo que acabamos de ver con respecto pues a Josefo y a todo lo que estaba pasando con los celotes y eventualmente pasaría con Jerusalén a raíz precisamente de estos celotes y demás. Pero sus discípulos, ¿a qué los mandó a hacer Jesús mientras tanto? No a unirse a este tipo de cosas, sino más bien de ir y sembrar, de compartir las buenas nuevas del Evangelio. ¿Por qué? Porque las buenas nuevas del Evangelio, la palabra de Dios, es la que tiene el poder para cambiar verdaderamente las vidas de las personas. No hay nada más que nosotros podamos hacer, no hay nada mejor que nosotros podamos hacer que compartir la palabra del Señor. Esto es lo principal para nosotros. No hay nada que transforme corazones, no hay discurso humano que pueda transformar corazones. Pueden haber personas muy carismáticas en tarimas muy altas, con megáfonos muy fuertes allí afuera, y decir todo tipo de cosas. Eso tal vez tiene el poder de convencimiento de mente, pero no pueden cambiar corazón. No pueden transformar lo que hay en nuestro corazón. No pueden traer amor a nuestras vidas, no pueden traer paz a nuestras vidas, no pueden traer armonía a nuestras vidas, no pueden traer gozo a nuestras vidas de ninguna manera. Todo lo que pueden traer es temporal, nada que dure tampoco. Entonces, importante que nosotros acatemos este primer llamado, así como sus discípulos lo hicieron en ese tiempo de sembrar. Ahora, versículo 27 nos dice, continúa diciendo la palabra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche, brota y crece la semilla. Aquí el sembrador aparece, ¿cierto? Ahí está el sembrador, pero ¿qué está haciendo el sembrador? No necesariamente está activo, ¿cierto? Porque después de que sembró la semilla, después de que puso la semilla, ¿qué hizo? La dejó. Dejó la semilla y más bien se ocupó de sus tareas de día y de noche. Es lo que nos está diciendo aquí. Él se dedica a sus tareas sin preocuparse con ansiedad por la semilla. No está ahí, a ver semillita, a ver, mirando la semillita. Creció semillita, ¿sí? No, él dejó la semilla. Él fue y compartió la palabra y hasta ahí. De ahí fue y continuó con su tarea. Tal vez, obvio, sembrando más semillas en otros lugares. ¿Por qué? Y esto es clave, es el tema, es tema central también el día de hoy. Y quiero que subrayen en el versículo 28. Miren conmigo el versículo 28. Dice, la tierra da fruto, subrayen, por sí sola, o tal vez lo dice de una forma distinta en las traducciones que ustedes tienen allí, ¿sí?
Tal vez en los versículos que tienen ustedes puede que diga de suyo o de por sí en sus Biblias. Ese de por sí o ese de suyo o por sí sola es la palabra en el griego original en que se escribe este texto, automaté. Ahora, ¿a qué palabra en nuestro lenguaje se asimila a eso? Automáticamente. Entonces nos está diciendo aquí que ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Y por qué entonces el sembrador no estaba preocupado por la semilla? Porque la semilla, dice aquí, dice la tierra da fruto automáticamente. ¿Sí? Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Automáticamente. Esto es importantísimo, sin que el labrador sepa cómo, esta simiente germina, crece, se hace hierba y finalmente produce grano. Con esta palabra, de verdad que bien cargada, ¿cierto? Tiene un significado y un énfasis que Jesús entonces está diciendo que el reino, por ser de Dios, contiene todo lo necesario, todos los ingredientes necesarios como para que haga fruto, como para que la siega, la cosecha, haga fruto, ¿sí? Él no necesita de nosotros agregar ingredientes, de estar pendientes para echarle que si agüita, que si darle sol, que si... No es necesario, ¿sí? ¿Y eso de qué forma se ve? Pues de continuar nosotros de una u otra forma hablando más allá de lo necesario, puede que sea, ¿sí? Simplemente entonces nosotros compartimos y dejamos allí que el Señor continúe la obra que Él tiene que continuar. Aquí nosotros vemos que el reino de Dios entonces no depende de ninguna manera de los apresuramientos de nosotros como seres humanos, ¿sí? Y hay personas que tal vez han escuchado ustedes, comparten lo mismo con la misma persona una y otra vez. Bueno, es importante que nosotros le pongamos atención a las personas, no estoy diciendo que no, ¿sí? Pero es que el mundo no solo está compuesto de una persona, sino de billones de personas, ¿sí? Y si nosotros nos gastamos el tiempo de esta manera, pues entonces tal vez no estamos confiando también en lo que el Señor puede hacer, ¿sí? Estamos confiando en todo lo que yo puedo estar dando para alimentar a esta persona, ¿sí? Hacer discípulos no significa que yo tengo que estar en todo momento con esa una persona, no, ¿sí? Porque si no el Señor hubiera dicho, vayan y hagan discípulo. Pero Él no dice vayan y hagan discípulo, Él dice vayan y hagan discípulos, ¿sí? Muchos, varios, ¿sí? Cada uno también es responsable de ese crecimiento. Yo tengo, como hemos hablado en semanas pasadas, yo tengo que ser responsable de lo que yo estoy digeriendo como cristiano para entonces crecer. Pero bueno, el hecho es que no se trata de lo que yo vaya haciendo continuamente. El labrador tuvo su parte, echó la semilla en la tierra, como lo vemos en el versículo 26. Pero la esencia de la parábola es que pese a esa inactividad del sembrador, porque él se pone a hacer otras cosas, las demás limitaciones del labrador, Dios a su debido tiempo va a hacer lo que tiene que hacer, va a traer su reino también en la vida de esas personas en las cuales nosotros estamos sembrando, ¿okay? O hemos sembrado, esa tierra en la que hemos sembrado. Lo importante también, y para que no nos desanimemos, porque muchas veces puede pasar eso, que nosotros como cristianos nos desanimamos, ¿sí? Esta persona parece que nada, pero aquí la parábola nos enseña que el reino no se realizará inmediatamente, como tal vez nosotros lo deseamos, como en aquel momento los celotes deseaban,
queremos que la justicia se haga ya. Y bueno, también encajándolo dentro de ese contexto nuestro también, tal vez nosotros queremos que eso también se realice ya, que la injusticia cese ya, pero de nuevo, como decía la hermanita Nelly, como el Señor quiera, ¿sí? Como el Señor permita, porque el Señor es soberano, y puede que pase, puede que no pase, no significa que sea el deseo del Señor la injusticia, ¿no? Claro que de ninguna manera, al revés, Él nos llama a velar por la justicia, sí, pero no significa que nosotros tenemos que hacerlo, que nosotros tenemos que estar preocupados por la forma en que veamos qué es lo que está pasando o no está pasando, sino que confiemos más bien en Él. Eso es lo que nos enseña precisamente esta parábola, tanto los celotes en los tiempos bíblicos como en nuestro tiempo. Ahora, el crecimiento, vemos la forma como va en este versículo, y lo vemos de una forma firme, independiente de lo que el sembrador estaba haciendo. Por ende, la semilla que crece por sí sola automáticamente viene siendo también entonces un llamado, y esta es la palabra fuerte para el día de hoy, a la paciencia. Sí, es un llamado a la paciencia. Entonces, somos llamados a sembrar, pero somos llamados a ser pacientes. ¿Sí? Ahí está, a ser pacientes. Sí, habría personajes dentro del contexto de Jesús que desearían forzar la llegada de ese reino por sus propios métodos, de nuevo, estos celotes. Y en nuestro contexto como colombianos, tal vez no es fácil para muchos, inclusive para muchos de nosotros como colombianos cristianos. Es normal encontrar este espíritu de querer buscar cambios inmediatamente dentro de los sistemas injustos que estamos experimentando. Debemos recordar que lo que Dios comienza, Dios lo termina. ¿Sí? Lo que Dios comienza, Dios lo termina. En nuestro país, la historia de las tendencias revolucionarias, debido a las injusticias, debido a los atropellos hacia grandes segmentos de la población, no son cosas nuevas, de ninguna manera. Gobiernos dominantes en el pasado, aún en nombre de la estabilidad, del orden, no han podido realizar sus metas propuestas. ¿Cuántas veces hemos atravesado esto? Más bien, ha prevalecido todo lo contrario. ¿Qué es lo que hemos visto? Desorden, inestabilidad, caos. Ante esta situación que es recurrente, que es ya casi habitual, ¿cierto? También el colombiano ha optado, entonces muchos colombianos han optado entonces por el, deje así, ya, igual, van a hacer lo que van a hacer. ¿Sí? El conformismo, puede que sí, puede que sea. Pero nosotros entonces más bien estamos llamados a hacer algo distinto, ¿sí? Lo normal es querer hacer cualquier cosa con tal de tener esas fuerzas perversas, represivas, que explotan. Sí, claro, eso es normal, pero la paciencia. Creo que la paciencia es lo último que la gente olvidada, desprestigiada, marginada y demás tiene en mente, ¿cierto? No. Eso no quieren escucharlo, o no queremos escucharlo, si nosotros somos los que hemos experimentado esto. Pero es necesario que nosotros como cristianos tengamos un discurso distinto, muy distinto. Nos urge como cristianos que comprendamos que las mejores soluciones se logran dentro de los propósitos de Dios, que son muy distintos. Fíjense que Jesús, siendo entonces esa máxima revelación de Dios, es ese ejemplo para nosotros, y Él nos deja ejemplos muy puntuales, y nosotros entonces tenemos que copiar sus tácticas ante este tipo de situaciones represivas y abusivas. Jesús no ignoraba la situación
sociopolítica, socioética, sociomoral de esos tiempos. Al revés, él hablaba de estas cosas. Sí, claro que sí, pero él nunca hizo el papel de revolucionario, de ninguna manera. Hay quienes, no sé si ustedes han escuchado por ahí, hablan de Jesús como si fuera el Che Guevara de aquellos tiempos. De ninguna manera, de ninguna manera. Jesús más bien fue el pacificador. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué fue lo que predicó Jesús? Jesús predicó el amor a los enemigos. Eso fue lo que predicó Jesús. Él exigía ese amor. Él excluía toda violencia, como la predican más bien, o la predicaban más bien los celotes de ellos de esos tiempos. Fíjense en una situación muy, muy, muy puntual, y es cuando Jesús está en el jardín de Getsemaní. Y allí su vida está en peligro. ¿Y qué es lo que ocurre? Que vienen los soldados del jefe de los sacerdotes a arrestarlo. Y al lado de Jesús están sus discípulos, y uno de ellos inmediatamente coge y desvaina su espada, o su cuchillo, o su sable, lo que tuviera, el arma cortopunzante. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, Mateo 26:52 dice Jesús, en este caso a Pedro, le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Sí, esa no es la manera del cristiano. La manera del cristiano no es de pelear y guerrear de esta manera. No es de salir y armar este tipo de incendios en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. A mí me da muchísima tristeza saber de que en estos tiempos, por mucha dificultad que estamos atravesando, por mucha opresión de mucha manera y todo este tipo de cosas que se están viendo en nuestro país, que hayan cristianos que se hayan volcado a las calles en protestas violentas, o a fomentar este tipo de protestas violentas. Yo creo que a Cristo esto le entristece de gran manera también. Porque el ejemplo es que si su propia vida estaba en peligro, Él no demandó ese tipo de acción. Su propia vida en peligro, Él no demandó ese tipo de acción. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros tengamos el pensamiento de que nosotros sí podemos hacer algo así? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Y de nuevo, ustedes dicen: no, pero yo no hice eso, yo no fui ese tipo de persona. Pero yo les pregunto, ¿qué comentarios estuvieron ustedes haciendo? ¿Estuvieron de acuerdo con lo que estaba pasando de una forma violenta? Sí, eso se necesita. Y todo este tipo de cosas. Estamos fomentando el odio, estamos perpetuando el rencor. No estamos sembrando el amor, que es lo que la Biblia nos dice de cubierta a cubierta. Tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que nos decía en el versículo 28. Ser pacientes. Ser pacientes. Y de nuevo, ese es, el llamado somos llamados a ser sembradores. ¿De qué? De la palabra, de paz, de amor. Pero somos llamados a ser pacientes. Y el tercer llamado también es el de ser pacientes. ¿Sí? Es de ser pacientes. La paciencia, en el sentido de la parábola de la semilla que crece por sí sola, que es esta, nos dice aquí un comentario, dice: ciertamente involucra la exclusión de métodos violentos que pueden repercutir en injusticias de otra índole. ¿Sí? La paciencia en su uso bíblico nunca quiere decir inactividad, de ninguna manera significa inactividad, porque fíjense que el sembrador no le está poniendo atención a la semilla ya, pero está en otras tareas, ¿sí? Sino que más bien connota una resistencia activa ante fuerzas tendientes a la destrucción, ¿sí? Eso es lo que la paciencia bíblica significa. Ser paciente
conlleva la idea de resistir con tanta energía que la victoria está asegurada, porque acordémonos que, de nuevo, ya Cristo lo tiene todo vencido. Es solo esperar en el tiempo en que lo veamos llegar. Pero ya Cristo venció. Ya Cristo venció. Entonces, pase lo que pase el 19 de junio, tranquilos, porque ya Cristo venció. Esto de ninguna manera va a influir en nuestra eternidad. De ninguna manera va a influir en nuestra salvación, en nuestra paz eterna. De ninguna manera. Los cristianos colombianos podemos, convencidos de la victoria final del reino de Dios, realizada por Él mismo, hacer todo cuanto esté en nuestras manos para que el reino de la justicia divina se acerque más, ¿sí? Y eso es ¿cómo? Eso es predicando la palabra, eso es compartiendo la palabra, esa es la manera, ¿sí? Convencidos de esa certeza, de ese triunfo final del reino de Dios, nosotros como cristianos debemos de perseverar en resistencia ante el enemigo, cueste lo que cueste. Y el enemigo también es aquel que planta o quiere plantar esa semilla de odio, de rencor y demás, el que quiere crear esa confusión también en nuestras vidas, para que nosotros estemos más bien distraídos en esas cosas. Les hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros, porque confieso a mí me ha pasado, nos hemos gastado horas en estas discusiones políticas? ¿Cuánto tiempo nos hemos gastado en eso? ¿Y cuánto tiempo, pensemos solo en esta semana que acaba de pasar, lo hemos hecho? ¿Y cuánto nosotros más bien hemos compartido de la palabra con otras personas? ¿Sí ven? Ahí está la distracción que el enemigo quiere traer a nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos que decirle, sí, ya Cristo venció, esto a mí no me afecta en nada. Véngase lo que se venga, esto no me afecta en nada. Y si se vienen tiempos difíciles de una economía aún más difícil, ¿quién va a proveer para con nosotros? Cristo, el Señor no nos va a desamparar, ¿sí? El Señor no nos va a desamparar. El cuarto llamado, adivinen. Aún más. Sí, eso es lo que tenemos que hacer, ese es el llamado. A la luz, quiero leerles esta parte, es ya como el cierre el día de hoy, en vez de hablarles. Dice así, lo escribe de esta manera, dice: a la luz del mensaje central de la parábola de la semilla que crece por sí sola, no importa que los obstáculos del gobierno, de las familias, aún de las iglesias, parezcan imposibles de vencer, hay esperanza, al fin y al cabo. Pero, eso sí, no nos compete entrar con armas para derrotar la situación moralmente hostil. Hemos de utilizar con todas sus potencialidades la paciencia activa que resiste las fuerzas opositoras al reino de Dios. Donde hay desigualdades de trato, alcemos nuestra voz profética. ¿Cuál es nuestra voz profética? Esta es nuestra voz profética, ¿sí? Y nuestra influencia personal y colectiva para que cesen más bien esas cosas. Donde hay injusticias de gobierno u otras instituciones en contra de los marginados colombianos, usemos nuestra voz y voto para desarraigar con el tiempo estas injusticias. Donde hay problemas de desempleo o subempleo, como cristianos pacientes busquemos las maneras dentro de nuestras esferas de influencia de que el capital disponible en el país se quede allí para así crear más fuentes de trabajo. O sea, nuestro trabajo es hacer más bien distinto de lo que estamos escuchando continuamente en la radio, en la televisión, en las cafeterías, en nuestros trabajos, ¿no? Es completamente distinto. Nosotros no podemos hacerlo de la misma manera que el mundo lo está haciendo. Ahora, ¿lo vamos a lograr de la noche a la mañana? No, de ninguna manera. Pero recordemos, no nos compete forzar el reino. No nos compete forzar el reino. Tenemos que ser pacientes.
tenemos que ser pacientes y tenemos que ser pacientes aún más, ¿sí? Mientras tanto, más bien, eso es lo que tenemos que hacer, resistir, perseverar ante el mal, haciendo todo lo posible para que la situación cambie. De nuevo, compartiendo la palabra, compartiendo la palabra. El voto es importante, es bueno, es necesario, es un derecho, es una responsabilidad, claro que sí. Y de una u otra forma influiremos en eso, pero por encima del voto está lo que nosotros hacemos no el 19 de junio, sino los otros 364 días del año. Ahí es donde el cambio verdadero va a pasar. No con lo que pase en ese un día de cada 4 años, sino más bien lo que pasa en todos esos otros días, el resto de esos años. Ese es el llamado. De nuevo, tenemos esperanza. Tenemos la esperanza de que al fin Dios va a lograr la victoria. Él ya la tiene ganada. Es solo verla. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor, y qué tan pertinente para nuestros tiempos, Señor, que tal vez nosotros, muchos, agobiados por esta situación que estamos atravesando en nuestro país. Tal vez muchos de nosotros teniendo personas, yo teniendo personas en mi familia, las cuales han sido desterradas, asesinadas, llevadas a otros lugares, llevadas a huir, Señor, secuestrados y demás. Tal vez muchos viviendo de ese día a día por carencia de trabajo, por el nivel de desempleo, tal vez por el provecho y ganancia de otras personas, en fin, tanto, Señor, que nosotros estamos viendo y experimentando y las propuestas están. Pero tu propuesta, Señor, tu propuesta me suena muchísimo más atractiva, y es el de simplemente enfocarme en sembrar, en continuar llevando tu palabra donde sea, Señor, porque tu palabra es la que puede traer verdaderamente ese cambio necesario para nuestro país. ¿Sí? Yo puedo tener un discurso distinto porque conozco de ti, conozco de tu palabra, y mi oración, Señor, es que muchos más, si no todo el país, pueda llegar en algún momento a ese conocimiento y por ende a un discurso distinto. Y qué hermoso sería que entonces algún día llegara un gobernante verdaderamente temeroso de ti, Señor, y que pudiera más bien apoyar y aportar a ese crecimiento también desde su esfera de influencia, Señor. Esta es nuestra oración. ¿Y por qué no entonces orar, Padre, este día y en los días que restan, en esta semana que se viene, por estas personas quienes se están postulando, Señor, para que lleguen al conocimiento de su pecado, al arrepentimiento de su pecado y a doblar su rodilla ante ti, sabiendo que es necesario ellos tengan un Salvador de la sentencia declarada sobre sus vidas, esa sentencia de muerte eterna, Señor, así como también la teníamos nosotros, pero que gracias a tu Hijo Jesucristo nosotros fuimos liberados de eso y que ellos también pueden ser liberados de eso, Señor. Oramos por ellos, oramos para que ellos sean hombres, mujeres que te conozcan, Señor. Y nosotros, Padre, te pedimos perdón por la forma en que tal vez nos hemos comportado en medio de toda esta situación, no dejando un testimonio bueno de un cristiano que debe tener confianza en ti, sino que más bien nos pasamos también preocupados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Despreocupémonos. Señor, permite que nos despreocupamos y que más bien llevemos el baluarte de tu victoria final, día a día, momento a momento, Señor. Y que vengase lo que se venga, Señor, nosotros vamos a estar en ti, que nada nos va a separar de tu mano. Eso es la promesa que tú nos das. Así que nos podamos aferrar
Padre, a esta palabra, que podamos ser pacientes si aún vemos perpetuar la injusticia después de posesión de mando en agosto y meses que le seguirán, Señor, o no. Señor, que nosotros más bien seamos pacientes y en medio de esa paciencia ser activos en continuar sembrando tu palabra. Te pedimos esto y oramos esto en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.